Hola, Dios te bendiga. El mensaje que quiero compartirte hoy tiene por título Dios es mi copiloto. Antes de empezar con el mensaje, te pido que me acompañes a ver la siguiente secuencia. Frenar, poco tarde, derecha 5 muy lenta, 30 afuera, derecha 6 corta, a fondo, 30 frenar, izquierda 4, para, derecha 8, a fondo 10, izquierda 6, a fondo pocotín, 50, frenar, derecha 3 larga, se cierra poco, 10 fuera, izquierda, derecha Yo 6 era niño corta. alguna vez yendo hacia la escuela en el carro con mi papá. Vi una calcamonía en un carro que iba delante de nosotros y decía, Dios es mi copiloto. Y por alguna razón frecuentemente pensaba en esa frase y me imaginaba a qué se refería. En ese tiempo la concepción que yo tenía de un copiloto era pues de alguien que iba sentado en el asiento al lado del conductor, pues que le iba haciendo compañía, iba atendiendo alguna de sus necesidades para evitar que se distrajera en el camino, le iba platicando, incluso alguna vez en carretera pues mi papá me decía pues que era un poco más que eso, que también tenía que estar alerta en todo momento para advertir al piloto pues de posibles peligros que él no se hubiera percatado. Sin embargo, más adelante, cuando vi por primera vez una competencia de rally, pues apareció esa figura del copiloto o navegante, como le llaman muchos, y me di cuenta que en esa especialidad el papel del copiloto es crucial, es mucho más importante de la idea que yo tenía, dado que él es quien le va advirtiendo al piloto con qué se va a encontrar en la siguiente etapa. Cada curva, cada recta es anunciada por el navegante, por el copiloto, y previo a un estudio que se hace en la ruta va haciendo notas y se las va leyendo conforme van pasando cada una de las curvas, le indica la velocidad a la que deben de ir, qué tanto debe de frenar, qué tan pronunciada es la siguiente curva. Es decir, el navegante tiene un conocimiento previo de qué se van a enfrentar y va guiando al piloto para poder tomar a la mayor velocidad posible cada una de las curvas. En esa competencia ganará aquel quien cubra todas las etapas que integran el recorrido en el menor tiempo posible. Van arrancando cada equipo con cierta separación para permitir que haya distancia entre ellos, entre cada equipo, y se va cronometrando cada etapa. Al final, quien haya cubierto todas las etapas en el menor tiempo, pues es quien gana. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Y bueno, la verdad es que a mí me sorprendió mucho darme cuenta que en la Biblia encontramos ejemplos en que Dios fue el copiloto de su pueblo. Y por lo tanto, Dios puede seguir siendo nuestro copiloto. Te voy a leer algunos fragmentos de la palabra que hacen referencia a esto. En la Nueva Traducción Viviente, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, verso 4, podemos leer: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés,
Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y bueno, aquí cabe hacer un paréntesis. Dios hizo un milagro, realizó algo sobrenatural, algo extraordinario para llamar la atención de Moisés y llamarlo. Después de haberlo llamado y de haber obtenido la atención de Moisés, le revela cuál era el plan que él tenía para liberar al pueblo que estaba oprimido en Egipto. Bueno, más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 17, encontramos que Dios le dice a Moisés: prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Es decir, Dios le revela a grandes rasgos cuál es el plan. El plan era liberar a su pueblo y le dice el origen y el destino. Estaban en Egipto y los va a llevar a las tierras que eran ocupadas por estos pueblos, y le dice algunas de las características de esa tierra, entre ellas que fluye leche y miel, es decir, era una tierra de abundancia. Te podrás preguntar, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Bueno, pues podemos entender que esa acción de sacar al pueblo de Israel de Egipto, es decir, de la esclavitud, es un tipo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere liberarnos. Y al igual que guió a su pueblo para salir de Egipto con grandes milagros, sabemos que dice de las plagas que mandó para que Faraón permitiera su salida, sabemos del milagro que hizo cuando llegaron al Mar Rojo, sabemos la cantidad interminable de milagros que hizo durante su travesía en el desierto, y sabemos que llegaron finalmente a esa tierra prometida y poseyeron la tierra. Bueno, alguna vez leí también que alguien en tono de burla se refería a que Moisés era el peor navegante de la historia, porque si bien es cierto que había un camino mucho más corto para llegar de Egipto a la tierra prometida, pues sabemos que quienes afirman que fue mala decisión de Moisés, pues no han leído la Biblia, no conocen los motivos que Dios tenía para que ese viaje fuera así, que fuera tan largo. De hecho, duró 40 años. Y el motivo fue para que durara tanto que el pueblo no estaba listo para llegar a esa tierra prometida. Es decir, Dios tenía que trabajar en todo ese camino con ellos para prepararlos y que estuvieran listos para hacer buen uso de esa tierra que iban a recibir. De hecho, sabemos que tuvo que morir en el desierto toda una generación hasta que quedara solo una nueva generación que no tenía esas ataduras mentales, que no tenía esa actitud que iban a ser un impedimento para que ellos disfrutaran de esa tierra que Dios les había prometido. Fue hasta entonces que pudieron entrar. Bueno, yo esperaría que tú no tengas que pasar por eso, que no te tengas que quedar en el desierto y que sí puedas disfrutar de la tierra prometida cuando Dios te la ofrezca, cuando Dios te libere de esas cadenas que te atan. No sé cuál sea, pero sabemos que hay muchas, hay adicciones, hay apegos,
a cuestiones materiales, hay apegos a relaciones destructivas, en fin. Pero sea cual sea esa cadena que te tenga atado actualmente, Dios tiene el poder de romperla. Y así como fue guiando a su pueblo durante 40 años a través del desierto, como dice la palabra, con una columna de fuego durante la noche y con una columna de humo durante el día, y que fue parándose en cada lugar donde Dios necesitaba que se detuvieran, y conforme se avanzaba esas dos columnas los iban guiando. De esa misma manera nosotros vamos a ser guiados por Dios. Sin embargo, el método ahora es distinto, y podemos leer en Hebreos 12, versos 1 y 2, esa pista que Dios nos da de cómo vamos a ser guiados. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Si te fijas, Dios nos va a guiar, no como ese copiloto que yo concebía de niño, pasivamente, en un segundo plano. Dios nos va a guiar como ese navegante que vemos en el video, porque Él conoce nuestro camino, Él conoce las curvas, Él conoce todo lo que vamos a enfrentar, y Él nos va a anticipar todo aquello para que en su momento actuemos de una manera eficiente, sin tropiezos, que no tengamos que perder 40 años para poder llegar a nuestro destino. Si se fijan, en estos versos nos está diciendo que tenemos que despojarnos del pecado. Vamos a lograr despojarnos de ese pecado con la ayuda de Dios. Y nuestro ejemplo va a ser Jesús. Nos está diciendo que aunque nuestro camino va a ser difícil y doloroso, la promesa que tenemos de Él va a ser que nosotros podamos seguir adelante. Es decir, eso que Él nos ha prometido es tan grande y tan maravilloso que todas las adversidades que crucemos van a parecer poca cosa. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versos 12 al 15, se citan las palabras que dijo Jesús, diciendo: me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso les dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Nos está diciendo claramente cuál es el método. No va a ser como le habló a Moisés a través de una zarza ardiente. No nos va a guiar con una columna de humo, no nos va a guiar con una columna de fuego. Lo va a hacer por medio de su Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu nos va a decir lo que ha oído de boca de Dios.
es palabra de Dios y por eso podemos tener la confianza de que es bueno para nosotros. Ese mensaje va a ser transmitido a nosotros sin ser adulterado. No hay peligro, como sucede entre nosotros, de que se genere un teléfono descompuesto. El Espíritu Santo nos va a hablar tal cual nos estuviera hablando Dios directamente, y por eso podemos confiar en lo que nos diga. Por eso es tan necesario establecer un contacto directo con el Espíritu Santo, familiarizarnos con su voz, así como el piloto conoce la voz de su navegante, que entre tantos ruidos puede distinguir bien lo que le está diciendo ese navegante. Así necesitamos nosotros reconocer cuándo es el Espíritu el que nos está hablando y confiar plenamente en lo que nos está diciendo, así como el piloto confía en su navegante. Deseo de todo corazón que le abras tu corazón a Jesús y que te dejes guiar por su Santo Espíritu. Dios te bendiga.